Estamos contando ese informe de la UCO que este jueves ha salido y en una de las páginas de ese informe de la UCO se reproduce este mensaje. Dice: apunta sin que te vea nadie y mete 2 papeletas. Es un mensaje que, tal y como aparece, se refleja en ese informe de la UCO, en ese nuevo informe de la UCO que estamos conociendo en este jueves. Pues es un mensaje de Santos Cerdán, el ya dimitido, secretario de organización del Partido Socialista, el número 3 hasta hace nada, hasta hace minutos, del Partido Socialista. Pues es un mensaje de Cerdán a Koldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, presuntamente amañando las primarias del año 2014 que llevaron a Pedro Sánchez pues a liderar el Partido Socialista como secretario general, y en esas primarias del 2014 también competía contra Sánchez Alberto Sotillos. Vamos a ver en pantalla, Alberto Sotillos. ¿Cómo te quedas al ver este mensaje que se explicita en el informe de la UCO? Bueno, es una sorpresa, pero una sorpresa relativa, porque esa campaña ya vimos cosas bueno, vimos y vivimos y sufrimos cosas realmente extrañas. Nosotros, por ejemplo, aquella candidatura nunca supo cuántos avales había conseguido. Claro, nosotros nos tuvimos que presentar y dijimos, nosotros los que tenemos en mano no nos llegan, pero no sabemos cuántos hay en Ferraz. Preguntamos 700 veces y nunca se nos dijo, nada, no es un dato. Como no os habéis presentado, pues no os damos el dato. Y claro, nosotros por trabajadores que había dentro de la sede, nos dijeron, oye, aquí llegan muchos avales vuestros, ¿de verdad que no llegáis al límite? Y decimos, pues no lo sé, vamos a volver a insistir para que nos lo digan, y se negaron una y otra vez a decirnos el número de avales. No pudimos seguir compitiendo porque, claro, no había, según ellos, los avales suficientes. O sea, que no te ha sorprendido este mensaje de un presunto amaño en las primarias del 2014. Hombre, el amaño ese no es especialmente grande, ¿no? Pero es una forma de actuar que ya estaba ahí. Recordemos, a nosotros, por ejemplo, no se nos dejó ir a muchas agrupaciones, o se nos decía esa cosa que yo he repetido hasta la saciedad. Algunos secretarios generales nos dijeron, hombre, si queréis ir, os dejamos las llaves en el bar de enfrente y vosotros abrís. Que era como, hombre, y a otros dirigentes les recibís con todo. Es que, claro, pues se te hacían saber cosas que eran tan dramáticas y que nosotros pusimos tan denunciado. También preguntamos en un momento, oye, ¿podemos hacer una auditoría de las cuentas de cada campaña de primarias? Porque nosotros sabíamos cómo habíamos pagado todo. Quisimos saber cómo habían pagado otros la campaña. También se nos negó en rotundo que se pudiera hacer una auditoría de los gastos, hasta el punto de que nosotros queríamos hacer literalmente un proceso constituyente del partido, cambiar toda la estructura, porque veíamos que había unas carencias brutales de control y de democracia. Aquello era en 2014, no ha ido a mejor. Y esta es la pregunta del millón. ¿Tú crees que Sánchez sabía de este presunto gamaño, de este mensaje que le decía apunta sin que te vea nadie y mete 2 papeletas? Mensaje de Santos Cerdán a Koldo García según ese informe de la UCO. ¿Tú crees que eso llegó a Sánchez o fue motivado incluso por Sánchez? No tengo ni idea clara ni puedo afirmar que lo supiera Sánchez, pero desde luego a mí no me gustaría ser secretario general sabiendo que quienes tenían mi equipo estaban dispuestos a meter papeletas con votos falsos en directa. Eso a mí vamos, me anularía mi secretaría general. También hay que saber qué estás dispuesto a hacer para llegar. Y es verdad que ahora hay quienes están más dispuestos a unas cosas que a otros. Hay quienes están dispuestos a cambiar cerraduras de secretarios generales del partido y otros que no. Bueno, pues al final, desgraciadamente, una competición que no fue igual permitió que venciera quien ha demostrado luego en sus hechos que las garantías democráticas nunca han estado entre sus prioridades. Las garantías democráticas internas del partido, al menos externas, yo no puedo decir nada. Y la última pregunta, ¿crees que con todo esto debería de convocar elecciones Pedro Sánchez? Bueno, es que debería haber convocado elecciones en el momento en el que tienes que aprobar una amnistía que como partido sabes que era absolutamente contraria a lo que es la progresía, la izquierda y el socialismo. En el momento en el que conviertes de la necesidad a virtud hacer aquello que es contrario a tus ideas, pues yo creo, claro que debería convocar elecciones, pero hace tanto que da igual. Quiero decir, al final se gobierna ¿para qué? ¿Para algo concreto? ¿Para mejorar el país? Bien, ahora si estás gobernando para nada, para estar en el poder, lo hemos dicho bien otra vez, es absolutamente irrelevante. Fíjate, tengo dudas de que convoque elecciones por esto, porque si no lo has hecho por una cuestión de ideales, por traicionar a lo que es el partido, ¿lo vas a hacer porque otro secretario de organización sale rana? Hombre, éticamente, por supuesto, funcionalmente no tengo ninguna garantía. Si vuelve a haber primarias en el PSOE, ¿te volverás a presentar, Alberto? No, porque dejé de ser militante en ese preciso momento
cuando vi cómo se actuaba contra los militantes, cuando pedimos y directamente hablamos con Pedro Sánchez en ese momento para hacer una corriente de opinión y se nos negó el aval para poder fundar esa corriente de opinión. Entonces, en el momento en el que desde el Partido Socialista se nos dijo no vais a poder estar, no sois bienvenidos, pues dijimos, pues enhorabuena, pues cada uno que haga su camino, pero si yo no soy bienvenido en mi propio partido, me tendré que ir. Y es verdad que me alegro, porque claro, yo nunca quise ser cómplice de todo esto que estamos viendo y lo que al revés, quería tener la libertad de poder denunciarlo sin que me llamaran resentido, traidor y todas esas cosas que llevamos escuchando 11 años. Bueno, pues resulta que al final no era cuestión de resentimiento, sino de que algunos creíamos la democracia interna del partido. Alberto Sotillo, sociólogo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias A por estar vosotros, aquí un placer. con nosotros, por atendernos. Gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por vernos una vez más aquí en esta última hora, en estas noticias que estamos sacando en este jueves tras la sucesión de acontecimientos, tras ese informe de la UCO. Nos vemos, chao.